Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de un libro que ciertamente es único en su especie, como es este de La paz fue posible, de Joaquín Chapaprieta. Es un elemento interesante porque es y no es una réplica a cosas que sucedieron y que tiene su intríngulis y su particularidad, porque Gil Robles, otro personaje de la época de la Segunda República Española, mm, escribió unas memorias mucho tiempo después que la paz no fue posible. Iba a decir la paz fue imposible, pero el título real de las memorias de Gil Robles es que la paz no fue posible. Y como si fuera una réplica, este Chapa Prita dice en sus memorias que la paz fue posible. Evidentemente estamos hablando del periodo en el que el 14 de abril de 1931, esta es la llamada de la historia, la historia llama, History Calling, como si fuera London Calling, llamando Londres a Eurovisión. Pues ciertamente la historia nos llama al 14 de abril como el parteaguas, en donde el periodo anterior se transforma y se transmuta en la Segunda República Española con sus dificultades, con el periodo del bienio inicial de izquierdas, el bienio siguiente de derechas, llamado el bienio negro, aunque algunos llamarán bienio negro al primero y otros al segundo, aunque la fuerza de la historiografía ha llamado el bienio negro al segundo, lo mismo que en la década ominosa entre el año 23 al 33 de 1800, es decir, el siglo XIX. Mm, El relato es importante. Zapaprita es un hombre público que tuvo cargos en el periodo anterior a la dictadura de Primo de Rivera, en los comienzos de los años 20. Fue diputado en las Cortes en el comienzo del siglo y después accedió a tareas gubernativas, siendo eliminado de ellas en comienzos de septiembre del 23, con lo cual estaba fuera del gobierno cuando el 13 de septiembre del año 1923 hemos cumplido el centenario de ese golpe en Barcelona de Miguel Primo de Rivera, que algunos han confundido con su hijo. Incluso cuando se hablaba del centenario, han puesto la imagen de fotografía en forma ilustrativa del hijo y alguno ha preguntado ¿por qué demonios tendría que dar cuentas Primo de Rivera? ¿Qué hizo? Solamente fundó un partido. Se refieren a la fundación de Falange por José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera, que es el que dio el golpe de Estado. Y por tanto, en ese momento, Chapa Prieta, cuando se ve eliminado, pues tiene una función discreta, fuera de la política, siendo rescatado por las circunstancias en el 30-31 para la transformación del régimen a ámbito republicano y para la forma de centrar el régimen republicano para que no sea cosas de las izquierdas como ya se había visto respecto a lo que sucedió en el pacto de San Sebastián por las fuerzas republicanas y de izquierdas y los sucesos de Jaca en diciembre del 30 que daban un poco la idea de que el advenimiento de la República, salvo que participaran elementos como Don Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Rux, este Chapa Prieta, pues estaría escorado hacia un ámbito y eso eh, pasaría que acabaría por dar dificultades a la propia estabilidad del régimen republicano. La propuesta de memorias ciertamente tiene que ver con el hecho de que a posterioridad hay elementos que han manchado la figura de Chapa Prieta. En el año 35 se incorporará de nuevo al ámbito del gobierno y acabará por ser presidente del Consejo, además de ministro de Hacienda, porque él viene de ser el escudero de Santiago Alba y en la época de los años 20 y luego dará el salto para ser ministro en aquel momento de trabajo. Y después, cuando retome las actividades en el año 30-31,
eh, acabará siendo ministro de Hacienda en el año 35, con un plan de estabilización presupuestaria para el 35 y para el 36, y será presidente del Consejo entre septiembre y diciembre, entre septiembre y diciembre del 35, el momento en el que eclosiona, entre otras cosas, el caso del extraperlo, un caso que fue muy sonado y que ahora ha quedado olvidado de la memoria. Casi se conoce más el caso Matesa de los años 60 en el ámbito del franquismo. Ciertamente la corrupción es humana, muy humana, terriblemente humana. Y por lo tanto, cuando en el año 1937-38 escribe Chapa Prieta estas memorias, pues tenemos esa circunstancia en la que muy pocos asuntos han sido transmitidos de viva voz por un protagonista, en donde, que yo recuerde, solamente hay dos casos, como es un libro que ya hemos comentado en este canal, como es en 1930-35, Entre la libertad y la revolución, un libro de José Antonio Aguirre y Lecube, que había sido diputado en las Cortes y además había sido alcalde de Guecho antes de ser Lendakari, en octubre de ese año 1936, un libro que habla de ese periodo republicano, del advenimiento de la República, desde el año 30 hasta el año 35, porque se publica en primavera de 1936, es decir, entre medias de la primera y segunda vuelta de la elección legislativa del año 36 y por supuesto antes de la guerra civil. Un libro absolutamente único en su especie porque es el único que se escribe como memorias antes de la cristalización de la guerra civil. Este otro es una vez iniciada la guerra, pero antes de que termine la guerra y por lo tanto sin saber exactamente cuál va a ser el resultado de la misma, a pesar de que en el año 37-38 era posible adivinar que las dificultades para el bando republicano eran más que evidentes. Pero todavía no estaba claro, y luego evidentemente está la historia ficción de qué hubiera pasado si el tema del golpe de estado del coronel Casado, Venceslao Carrillo y por supuesto Julián Besteiro. Pero ciertamente eso es historia contrafactual para poder enlazar con la guerra mundial el 1 de septiembre de 1939, porque en el 38 ya había pasado los sucesos de Múnich. Pero eso es otra historia, ciertamente. Aquí, en esta propuesta, tenemos una combinación de fondo respecto a la limpieza de los propios recursos históricos de la personalidad de Joaquín Chapa Prieta, y ciertamente el asunto del extraperlo está encima de la mesa. Y por supuesto está el hecho de reivindicar su figura como ministro de Hacienda, con todos los elementos técnicos que se establecieron. Es un libro curioso porque, a diferencia del de José Antonio Aguirre, que se escribió y publicó de inmediato, este se escribió y se guardó en la memoria. Lo mismo que resulta curioso porque este Chapa Prieta le pilló el inicio de la guerra civil, es decir, el golpe de Estado y con su fracaso el inicio de la guerra civil, yendo hacia Suiza, donde estaba su familia. Y ciertamente significaba que cuando estaba en Madrid, su mujer le dijo que uno de sus hijos tenía una intervención quirúrgica y evidentemente el hecho familiar le lleva a este Chapa Prieta a coger un medio de transporte en dirección a Suiza, por lo cual no le pilla en Madrid el inicio de la guerra civil, a pesar de que en un momento dado está tentado de volver a Madrid, pero cuando suceden los hechos del 18 de julio de 1936, evidentemente retorna a su plan inicial y va a Suiza. Y por eso tiene la posibilidad de no ser represaliado y de llegar en el año 37-38 a ir escribiendo este libro y poder publicarlo, pero no lo publicará él, lo guardará en un cajón y su hijo, que se llama también Joaquín Chapa Prieta, después de un montón de circunstancias y vicisitudes, porque en los años 50 es cuando fallece, a comienzos de los años 50, fallece Chapa Prieta, que fallece en Madrid. Fallece en Madrid, curiosamente, porque vuelve, porque no había ninguna causa contra él, ni circunstancias curiosas respecto a su posicionamiento, y ciertamente
él tiene una posición pintoresca, que vuelve a Madrid pero decide no salir de casa hasta el día de su fallecimiento, en protesta, porque él, respecto al posicionamiento en respecto a la guerra, entre la democracia, en que puede representar tal vez el bando republicano, aunque con las dificultades posteriores respecto a la quema de conventos, el tema del POUM y muchas vicisitudes que fueron sucediéndose con el final creciente poder del Partido Comunista, pues ciertamente ahí decide Chapa Prita que entre una cosa y otra, él pone por encima su patriotismo respecto a su modo liberal y democrático de establecer su relación con la vida. Y por tanto, él en principio se siente más simpático del bando nacional. Pero cuando ve los desmanes posteriormente y ve las dificultades de seguir apoyándoles, vuelve a Madrid, pero lo protesta diciendo que no va a salir porque no quiere tener contacto con toda esta gente. En vez de vivir en el exilio, pero como él es español, pues vive en Madrid, pero sin tener contacto con nadie más y morir en la tranquilidad de su hogar. Después de eso, en los años 60, hay un debate entre un amigo de Joaquín Chapaprieta Ostein, hijo, por tanto, de este Chapaprieta, nacido en Alicante. Y en principio la relación principal la tuvo con Alicante, este Chapaprieta, aunque fue diputado por otras circunscripciones, como por ejemplo alguna andaluza, por A Coruña. Esto de los diputados cuneros y los cucos que van volando, van las circunscripciones por donde pueden salir y por tanto ponen a cualquiera, ¿verdad? Moreno Bonilla, el año 2000 por Cantabria, y ciertamente estas cosas han sucedido en otras circunstancias. Bárcenas en el Senado, también por Cantabria. Ese debate le lleva a el hijo a finalmente dar su autorización para sacar a luz las memorias, lo cual tiene esa dualidad que uno puede entender. El hecho de explicar lo que sucedió en los años 30, pero a la luz de la diferencia del sistema de régimen en donde los viejos, dudosos, que podían haber tenido algún elemento de búsqueda de la concordia, de la paz, y que no estaban a piñón fijo con los camisas viejas, con los camisas azules, con Falange, con los requetés, que no estaban a tope con la insurrección, sino que buscaban poner paños calientes, buscar frenos, compromisos, pues ciertamente eran objeto de reivindicación, como en este año 1970, en donde sale publicada finalmente esta La paz fue posible, de Joaquín Chapaprita, por tanto respondiendo no solamente a la explicación del momento de la escritura, sino explicando lo que sucedía en el momento, en el año 70, en donde ya se avizoraba el hecho de que habría una transición, de que habría un cambio de régimen, de que cuando Franco muriera las cosas cambiarían y por tanto decirles a las derechas que no solamente había lo que había en el régimen, sino que había otra memoria de otros personajes como este Joaquín Chapaprita. En las memorias hay un elemento interesante y curioso y a la vez un poco picantón, como es el hecho de que el personaje que convence al hijo, a Joaquín Chapaprita Ostein, para hacer estas memorias, después de ese pequeño breve prólogo que todos los hijos de personajes ya fallecidos pues se les pide que glosen a la figura de su padre, pues se reserva para sí mismo este señor intelectualoide, se reserva 100 páginas 100 páginas para explicar lo que son las memorias y ponerlas en su contexto, como si la gente de 1970 no supiera absolutamente nada de lo sucedido en los años 30. Y con el gravoso añadido de que toma citas literales en forma de párrafos de las propias memorias que vienen a continuación de Chapaprieta. Con lo cual, cuando los momentos más jugosos llegan la lectura posterior a partir de la página que empieza las memorias propiamente dichas, esos momentos ya han sido avanzados, como si fueran trailers de estripa películas en la parte de este señor intelectualoide.
en las 100 páginas que se reservó para la presentación de estas memorias. Por tanto, con vista retrospectiva, si en aquel momento tal vez fue interesante porque fue el alabonazo que permitió la publicación y que ese elemento de caramelo que uno se siente atrevido porque sin su concurso tal vez no hubiera habido libro, con la posteridad resulta insufrible, insufrible e innecesario. Las memorias se explican por sí mismas, y tal vez lo que se necesite es un marco conceptual y contextual que tal vez no sea necesario ponerlo en el libro, sino que la gente que lea las memorias de Chava Prieta pueda complementarlo con una visión general del marco de la Segunda República, de lo que sucedió en 1935, y comparar lo que este autor nos dice respecto a otras visiones de otros personajes en ese periodo, como por ejemplo nuestro querido futuro Lendakari José Antonio Aguirre Lecube, que en 1935 era diputado a Cortes. Y en sus libros también habla de este periodo. Y por tanto, hay una fuente primaria de la época que puede compartir el relato de esta historia. Lo mismo que otros que posteriormente han querido investigar, porque no solamente hay que vivir la época, sino también estar interesado, porque si no, no podríamos hablar del Imperio Romano, ¿verdad? Porque, a ver, ¿quién convivió con esta gente? Con los Julio Claudia y con Domiciano, Necliciano y con Cayo Mario. Le estás quitando la posibilidad a nuestro querido Paco García Campa para hacer su libro de Cayo Mario. Porque, ¿cuándo le conoció? ¿Cuándo estuvo con él? ¿Cuándo departió? ¿Cuándo le hizo una entrevista? Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos el hecho de que podemos investigar la historia siempre que haya investigación sobre fuentes primarias. Y por eso, libros complementarios a este de Chapapita, pero hay que incorporar también este, porque es interesante respecto a lo que nos traslada y lo que nos cuenta en primera persona. Con la precaución habitual, que evidentemente es lógica. Chapapieta tiene un estilo directo, un estilo sencillo, un estilo de compañero de viaje que trata de hacer ver que su posición es prístina, siempre argumentada, siempre transparente, sobre todo a través de la idea de que él era más un técnico que un político. Una idea que el intelectualoide trata de destacar con la idea de que era un tecnócrata antes de los tecnócratas, precisamente los tecnócratas del Opus Dei, años 60, y por tanto hacer ver que no, esto no es invención del franquismo, sino que ya había tecnócratas antes, como este Joaquín Chapabrita. Esa idea está plagada en la propia memoria, a pesar de que, evidentemente, al morir a comienzos de los años 50, pues no conoció a los tecnócratas del Opus Dei, el señor Joaquín Chapaprieta. Pero esa memoria, evidentemente, trata de establecer ese diálogo que, evidentemente, nos hace empatizar con el autor. Nos hace pensar que estamos en ese diálogo con un amigo, como si fuera un diálogo en la barra de un bar, o en un café, o en un club, donde nos departe, pero mira, en un diálogo franco, pero eso significa que estaríamos entrando en la credibilidad del autor y en posicionarnos con lo que el autor nos está diciendo, y por tanto eso debe de ser confrontado y compartido con otras visiones del periodo y de lo explicado aquí, porque evidentemente el autor pues puede explicar sus cosas, pero su visión puede ser parcial, evidentemente, como unas memorias, evidentemente pueden serlo. Y en este asunto también incorporamos un hecho que es sustancialmente importante. Habitualmente, para hablar de la Segunda República y del hecho de la Guerra Civil, que normalmente se suelen vincular juntos como si fueran una unidad de destino en la Universal, tenemos que cambiar el chip, porque se dice la República estaba destruida ya desde el 14 de abril de 1931. Falso. Hubo intentos de llevarla por elementos de centralidad, y en esta forma literaria no se habla de octubre del 34, lo cual ciertamente ya ha explicado muchas cosas, pero se habla de que las consecuencias fueron muy gravosas y que evidentemente había
saltos, dificultades, problemas que evidentemente acabaron por dificultar esos resultados que hubo una elección general evidentemente en el 31, otra en el 33 y otra en el 36. Los resultados del 33 dieron la mayoría a las fuerzas de centro y de derecha. Ahí estaba el Rux con su partido radical, ahí estaba la CEDA con Acción de Gil Robles y otros partidos políticos que conformaban junto a regionalistas, agrarios, la mayoría gubernativa que evidentemente explotó cuando en octubre introducen ministros de la CEDA, que aunque habían ganado por la paz una Ave María, pues no obtuvieron el gobierno al comienzo del mandato, pero posteriormente sí, y eso dio parte del argumentario para la situación de octubre del 34. En el 35, por lo tanto, la gobernabilidad estaba en mantillas y con alfileres. Cuando se introduce Chapa Prieta es para tratar de salvar esa situación en una minoría parlamentaria que tenía de independientes de 10, 11 parlamentarios, más o menos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, como ministro de Hacienda, trata de vincularlo con lo que hizo antes de 1923 del golpe de Primo de Rivera, pero con incorporación de elementos que no se suelen contar. Por ejemplo, se intentaba hacer una restitución de los poderes de la Generalitat después de una especie de suerte de 155 que se hizo y el encarcelamiento de Companys y de su gobierno. Y eso llevó a discusiones dentro del propio gobierno, por ejemplo, con la idea de que evidentemente se quería mantener el control sobre los puertos de Barcelona y de Girona en manos del gobierno central, pero se pensaba que las carreteras de acceso a ambos puertos pudieran empezar a estar gestionadas por la propia Generalitat de Cataluña. Y gente presuntamente agraria, pero que se metían en otros tascos como Ricardo Rollo Villanova, o ese era un descendiente al que tengo cariño porque hablamos por redes sociales. Puede que sea un pariente lejano de la Segunda República. Pues este Rollo Villanova, pues ciertamente dijo que era una traición, que eso generó evidentemente una ruptura gubernativa y tensiones dentro del marco del gobierno. Las tensiones propias también de una visión cortoplacista de muchos de los actores que querían el poder y ellos para siempre y sin contar con el espacio común que parece que había achicado y no había ese marco común de referencia que pudiera incorporar la visión de buena parte del Congreso de los Diputados. Y eso es un problema, porque para la convivencia se necesitan marcos comunes en donde se pueda generar esa discusión de los temas dentro del marco común, de esa gran bóveda que ampare el debate general con elementos acordados y que sean aceptados por grandes mayorías y que se saquen del debate partidista. Evidentemente, eso llega a que a finales del 35 haya una guerra sin cuartel de Gil Robles para la destitución del presidente, dice todo Alcalá Zamora, y incluso la idea de que desde el 1 de enero del 1936 se recomienda a la gente no pagar impuestos como medida de presión. Hasta ese nivel. Las búsquedas y luchas de poder, la búsqueda de ser ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, es decir, ser el primer ministro de la Segunda República, esas luchas intestinas, esa falta de visión de conjunto, esos egos superlativos, los diversos actores, no tener visión de las consecuencias y que no les importaba, llevó ciertamente a una deconstrucción del propio bloque gubernativo en el año 35-36, llevó a la destitución como presidente del Consejo de Chapa Prieta y luego la dimisión de ministro de Hacienda. Y luego ciertamente nos cuenta una especie de epílogo respecto a la situación derivada de las elecciones, la llegada de Portela, la destitución de Alcalá Zamora y ahí termina con un plano inclinado que él dice ya estaba la guerra establecida porque esto no lo dice Chapapita pero lo añado yo, el elegido para presidente de la República sería Manuel Azaña, cuando tal vez el que hubieran tenido que elegir era Indalecio Prieto.
cómo hubieran sido las cosas si el presidente de la República después de Niceto Alcalá Zamora hubiera sido Indalecio Prieto. Otro contrafactual que nunca sabremos, pero ciertamente para lectura, aquí está. La paz fue posible. Joaquín Chapaprita, unas memorias de un político de ese momento, de la Segunda República, bastante olvidado, también por mí, hasta que lo leí como referencia en algún libro, y ciertamente el asunto llevó a que cuando lo vi, lo adquirí porque estas lecturas del pasado pueden dar una visión distinta, complementaria, accesoria a esta realidad que ellos vivieron y que evidentemente para conocerlo de primera mano es bueno leer estos libros y no solamente los que han hecho explicación posterior, pero también con la visión de conjunto respecto a ese momento histórico que finalmente acabó derivando en la Guerra Civil Española del 36, pero que no era obligado y que las circunstancias políticas evidentemente siempre están trufadas de memoria. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Beti helpien.